Muy bienvenidos al canal de Betania Guadalajara. Una vez más estamos con todos vosotros, aquellos que se conectan al canal. Nos damos la bienvenida y deseamos que este estudio que estamos desarrollando sea de bendición para tu vida. En primer lugar, queremos rogarte o pedirte que si te es de bendición el estudio, nos des el like y la campanita, y si quieres pues puedes suscribirte para recibir las notificaciones de los próximos estudios que vamos a seguir subiendo en este canal, que para eso lo hemos creado. Iremos subiendo material que esperamos sea de bendición para todos aquellos que los escuchan. Estamos en el estudio bíblico, en la sección de estudios bíblicos, y estamos desarrollando un estudio relacionado con 5 puntos, 5 columnas o 5 doctrinas, como quieras llamarlo, fundamentales que Dios nos ha dejado en las Escrituras para la identidad de la Iglesia. Y hemos hecho ya 3 vídeos que están relacionados con el primer punto, que es la gloria de Dios, y hemos matizado los elementos que podemos usar para glorificar a Dios en nuestras vidas. En este tercer vídeo, este será el cuarto vídeo, vamos a desarrollar el segundo punto, que es el conocimiento de Dios. Y por eso queremos que le prestes la atención necesaria, si quieres hacerlo, para conocer lo que se relaciona con el conocimiento de Dios a través de las Escrituras, como segundo punto fundamental que Dios nos ha dado para la identidad de la Iglesia y por lo tanto de cada uno de los creyentes que la componen. Así que vamos a pasar a la intro, vamos a darte la entrada y posteriormente seguimos con el sistema que usamos normalmente, que es las diapositivas escritas para que puedas leerlo o escucharlo, y vamos a ir desarrollando los comentarios pertinentes en cada uno de los puntos que estamos desarrollando. Recuerda, este es el vídeo 4, el punto número 2, el conocimiento de Dios. Damos a la intro y continuamos. Muy bien, estamos en el estudio propiamente dicho. Aquí tienes las diapositivas. Voy a ponértelo en el principio, ya que no es aquí donde comienza, y vamos a verlo desde este punto, ¿vale? Terminamos aquí en el vídeo número 3, la gloria de Dios, señales y milagros, como la última de las referencias para la gloria de Dios. Y vamos a pasar al siguiente punto, que es el conocimiento de Dios, y vamos a desarrollarlo de la misma manera que hemos hecho los otros. Punto número 2, el conocimiento de Dios. Es una doctrina fundamental conocer a Dios, porque así como en el primero de los vídeos hablamos de la identidad, es primordial conocer a Dios, porque ¿cómo glorificaremos a Dios?, que es el primero de los puntos, o cómo glorificaremos a alguien, honraremos a alguien, hablaremos bien de alguien al que no conocemos. Por lo tanto, el conocimiento de Dios es absolutamente imprescindible, y vamos a ver en las formas en que podemos conocer a Dios según las Sagradas Escrituras, y vamos a matizarlas esperando que se entienda lo que estamos compartiendo y no haya ningún problema en esto. Así que este punto es el conocimiento de Dios. El Señor mismo dice en sus propias palabras que Él cree, o que el que cree tiene vida eterna. Nos lo dice en Juan capítulo 6, versículo 47. De cierto os digo, estas son sus palabras, las palabras de Jesús. El que cree en mí tiene vida eterna,
y nos gozamos en saber esto. Pero no solamente debemos pensar en la infinidad de la vida eterna, como acostumbramos a hacer, nos gozamos de tener vida eterna. Pero el tener vida eterna nos da seguridad de que la salvación es eterna, precisamente eterna, no temporal, sino eterna. Y al mismo tiempo nos asegura una vida sin fin. Pero hay un texto que no usamos mucho y que se refiere a la vida eterna y el cual sintetiza lo que ella es, la vida eterna. En este texto se encuentra en Juan, capítulo 17, versículo 3. Palabras de Jesús dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el cual has enviado. Fíjense que lo matiza y lo puntualiza. Esta es la vida eterna, el conocer a Dios y el conocer al Hijo enviado para salvación del mundo. O sea que resumimos con lo dicho, que la vida eterna que hemos obtenido por la fe en Jesucristo consiste en conocer a Dios, no en tener experiencias solamente, que vamos a hablar de ello, sino en conocer a Dios. Después de haberle dado la gloria pertinente, conociéndolo, ahora le daremos una mayor gloria por cuanto le vamos a conocer. Como digo, si nosotros nos admiramos a alguien del cual nos han hablado y del cual hemos tenido un pequeño contacto, ¿cuánto más no le vamos a honrar y a glorificar cuando le conozcamos profundamente o de cerca y tengamos un mayor roce? Esto es lo que hicieron los discípulos. Por un lado, se gozaron cuando conocieron que el Mesías estaba entre ellos, pero su gloria fue mucho mayor cuando ellos tuvieron un conocimiento profundo de la persona de Jesús, que culminó con la resurrección, lo cual les costó mucho de entender. Pero esa resurrección al final les dio un conocimiento mucho más profundo. El conocimiento de Dios, según las Escrituras, se obtiene de dos maneras que vamos a puntualizar. La primera forma en que podemos conocer a Dios es con un conocimiento espiritual e íntimo. Este es el conocimiento con el cual conocieron los primeros discípulos a Jesús. No estaban las Escrituras, todavía no había comenzado su ministerio evangelístico, y por lo tanto la manera de conocer a Jesús era por la intuición, por el conocimiento espiritual y por una intimidad personal que los discípulos recibieron una vez que Él se presentó delante de ellos. Y después, posteriormente, que todavía no estaban las Escrituras, el conocimiento espiritual era imprescindible y era la forma en que Jesús se manifestaba y se mostraba a sus discípulos en todo momento. Les mostraba su gloria a través de conocimiento espiritual. Esto fue lo que Pedro recibió como revelación cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o el Hijo del Dios vivo. Y es este conocimiento espiritual que él tiene intuitivamente, y es una de las formas de conocer a Dios, un conocimiento espiritual e íntimo. Y creo que en principio la primera experiencia del hombre convertido, del hombre que se entrega a Jesús, es precisamente por una experiencia espiritual que puede ser incluso inexplicable, pero que la persona le convence absolutamente de que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, este conocimiento espiritual e íntimo es una forma en que después también se desarrolla a través de las Escrituras, en el cual podemos conocer a Jesús y podemos conocer a Dios a través de revelación y de contacto espiritual y contacto íntimo. Y este es el conocimiento por el cual conocieron a Dios los primeros cristianos. No tenían otra referencia excepto el conocimiento espiritual. Las Escrituras necesitaban completarse con las del Nuevo Testamento. Tenían el Antiguo Testamento, pero estaba muy lejos el Antiguo Testamento. Lo muestra el hecho de que no lo entendieron los escribas y fariseos, ni muchos del pueblo. Estaban muy lejos de parecerse al nuevo pacto, al pacto de la gracia. Por eso hubo estos errores de despreciar precisamente a Jesús como la piedra angular. Digo que las Escrituras necesitaban completarse con las del Nuevo Testamento, por lo cual el conocimiento de Dios tenía abierta la vía del contacto personal y espiritual con Cristo, que fue lo que ocurrió cientos de veces
en esos primeros años en el ministerio de Jesús, y posteriormente Jesús, ya una vez glorificado, se aparecía a sus discípulos en diferentes ocasiones, de forma incluso personal y visible, porque era la única manera en que se podía potenciar el Evangelio en ese momento. Dios tenía abierta la vía del contacto personal y espiritual con Cristo a través del Espíritu Santo, evidentemente, y esto, que es sumamente bueno, el hecho de tener contacto espiritual e íntimo, y aconsejable también lo es, llegó a ser hartamente perjudicial. Es decir, esta forma de contacto de Dios con los hombres y con los discípulos llegó a ser perjudicial, porque en los primeros años del cristianismo nacieron las más tremendas y horripilantes doctrinas heréticas que todavía hoy en algunos casos se están extendiendo en el tiempo. Y claro, cada uno venía con una revelación personal, no había escrituras para comparar, no se había compuesto el canon bíblico, y por lo tanto, pues cada uno que venía con una revelación tenías que creerle o no creerle, dependiendo de la experiencia espiritual e íntima que hubieran tenido aquellos que estaban escuchando al que en ese momento estaba exponiendo su experiencia personal. Así que llegó a ser perjudicial por las desviaciones, en muchos casos, hasta que las escrituras fueron completadas con el Nuevo Testamento. Seguimos en esto del conocimiento espiritual e íntimo y decimos, el contacto personal y espiritual, así desviado, fue denominado gnosticismo, que es una doctrina filosófica y religiosa de los primeros siglos de la Iglesia, que es una mezcla de la vida cristiana con creencias judaicas, orientales, que se dividió en varias sectas y pretendía tener un conocimiento intuitivo y misterioso de las cosas divinas. Esta confusión por esta forma en que Dios contactó con los discípulos, pretendió ser después para otros muchos, mezclándola con otras series de filosofías y demás, un cristianismo pues incorrecto, falso en realidad, y creó una gran cantidad de sectas en esa época. Y por eso tenemos precisamente, que también está todo bajo la voluntad de Dios, por eso tenemos también una gran cantidad de cartas, de escritos de los apóstoles, precisamente para enmendar las doctrinas que se estaban introduciendo en la Iglesia. Y por eso tenemos la Biblia. Son cartas y más cartas dirigiendo a los cristianos a la verdadera fe y al verdadero conocimiento de Dios y de Jesucristo, al que Él había enviado. Así que cualquiera pretendía tener un conocimiento intuitivo y misterioso de las cosas divinas y la exponía en las plataformas, en las sinagogas, de manera que llegó a ser una tremenda confusión en el tiempo, y bueno, gracias a ello también se escribieron las cartas. Hubo una crisis de conocimiento de Dios que, al no poder ser controlado por una regla escrita, que eso es lo que significa canon, una regla escrita, se produjo una tremenda crisis del conocimiento de Dios, hasta que se desembocó en componer el canon, las Sagradas Escrituras. Y hasta entonces, pues circuló por todos los lugares una confusión espiritual y un falso conocimiento de las cosas de Dios. Hoy tenemos las Sagradas Escrituras, con lo que podemos comprobar si nuestro conocimiento personal y espiritual de Dios es correcto. Ustedes saben que de las 5 solas, sola Escritura es una de ellas, y por lo tanto significa que tanto los hombres de Dios, incluso Lutero, el que nosotros tenemos más conocimiento, y aquellos que eran íntegros con la palabra de Dios, no se apartaban y no les podían convencer si no tenían y no les podían presentar sus argumentos mediante las Sagradas Escrituras. Y a esto nos tenemos que agarrar hoy en día. Olvídese de todas las manipulaciones que hay por todos los lugares, que a usted, cuando venga alguien a convencerle, venga a convencerle con las Sagradas Escrituras. Le hablen con ella en las manos, para que de esta manera usted pueda corroborar si lo que la otra persona siente, comparte, predica o dice que ha tenido de revelación está corroborado
con la profecía más segura que existe para el creyente, que son las Sagradas Escrituras, puesto que ya tenemos incluso cerrado el final de los tiempos con el libro de Apocalipsis. Así que con las Sagradas Escrituras podemos comprobar. Por lo tanto, la posición que adoptamos frente al necesario conocimiento de Dios, que en esto consiste la vida eterna, es que debemos de conocerle personal, íntima y espiritualmente por el camino de la oración y la búsqueda incesante de su persona, pero cuidando de no caer en una zona espiritual en la que cayeron los gnósticos, que no era terreno de Dios. Y tenemos, como usted bien sabe, una advertencia en las Sagradas Escrituras de que el diablo se disfraza de ángel de luz y por lo tanto se puede disfrazar de buen maestro, se puede disfrazar de un ser espiritual revelado o de una revelación personal, que de hecho todas las sectas nacen por alguien que ha tenido una revelación diferente a la que consta en las Sagradas Escrituras, y necesitamos dejar de creer a este tipo de personas, y aquello que nos digan, nos compartan, lo podamos ver a través de las Escrituras. Y este es el siguiente paso, el conocimiento de las dos formas, el espiritual e íntimo, y ahora vamos a hablar del conocimiento escritural e intelectual. Conocimiento espiritual e intelectual. Estamos en una posición mejor que la de los primeros cristianos. Aunque los primeros cristianos disfrutaron de esa comunión personal con Jesús y con la revelación, sobre todo los primeros, los que estaban en Pentecostés, en el aposento alto, los que después recibieron y vieron su resurrección, donde todavía no se habían integrado las doctrinas heréticas, donde nadie podía decir nada porque Jesús está manifestándose personalmente después de resucitado. Entonces, claro, ellos eran muy afortunados, pero nosotros estamos en una mejor posición, porque hoy tenemos las Escrituras completadas, y todo lo que Dios quiere que conozcamos acerca de su persona está perfectamente delimitado por las Sagradas Escrituras. Todas las herejías que puedan introducirse en la Iglesia obedecen al desconocimiento o a la mala interpretación de las Sagradas Escrituras. Y esto hay mucho que hablar de la mala interpretación, pero evidentemente podemos asegurar que cualquier secta que se vaya a un extremo es porque tiene un desconocimiento o interpreta mal las Sagradas Escrituras. Por lo cual conviene estudiar la Biblia constantemente, pues el conocimiento de ella o el desconocimiento de las Sagradas Escrituras nos impide el conocimiento de Dios. Si alguien quiere conocer a Dios hoy en día, puede que tenga la fortuna de tener una revelación espiritual personal, pero le conviene que sea corroborada por medio de las Sagradas Escrituras. Y seguimos en este tema del conocimiento escritural e intelectual. Las dos formas de conocimiento siempre van juntas, porque no se pueden separar. Hay que conocer a Dios por la Escritura, la letra sin el Espíritu está muerta. Por lo tanto, hay que conocer a Dios a través de las Sagradas Escrituras, pero también tener la experiencia personal, espiritual e íntima. Las dos formas de conocimiento siempre van juntas, y no vamos a conocer a Dios con una sola de las modalidades de las que estamos exponiendo. El Señor fue claro cuando dijo a los saduceos que erraban porque no conocían las Escrituras ni el poder de Dios. Lo tenemos en Marcos capítulo 12, versículo 24. Y entonces, respondiendo Jesús, estas son sus palabras, les dijo: ¿no erráis? Preguntándoles una pregunta retórica sin respuesta. ¿No erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. El estudio de la Biblia siempre estará controlando el conocimiento personal, para evitar falsedades que pudieran introducirse en la práctica de nuestro contacto espiritual con Dios. Un pequeño ejemplo. Dice el apóstol Pablo que si un ángel del cielo, cualquiera que viniera y predicara un evangelio diferente del que yo os he predicado, el de Cristo, sea anatema. ¿Por qué? Porque aunque un ángel del cielo viniera a predicarte un evangelio diferente del que está en las Escrituras, del que Pablo narra en sus cartas, del que Pedro y Marcos y Lucas y Juan escriben en sus cartas, entonces no le creas aunque sea un ángel del cielo.
porque eso es lo que nos dice el apóstol y esto es lo que nos dice la palabra. El desconocimiento de la palabra nos llevará a tener experiencias espirituales que pueden ser falsas o engaños espirituales que nos hagan errar y desviarnos. Y esto, vuelvo a repetir, es como se producen las sectas, a través del desconocimiento y de la mala interpretación de las escrituras. Así que nosotros evitaremos esto incorporando a nuestro conocimiento espiritual. Reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios por una experiencia espiritual e íntima, pero también después por el conocimiento escritural y intelectual vamos desarrollando un conocimiento más profundo de su persona, que es de lo que se trata la vida eterna, según palabras de Jesús. Pero el conocimiento de Dios y de Cristo es un conocimiento progresivo, no es algo instantáneo. Tenemos una revelación instantánea de que Jesucristo es el Salvador y eso nos concede un don de fe que nos lleva a la salvación eterna. Pero el conocimiento de Dios después es progresivo, se necesitan muchos años para tener un conocimiento elevado de la persona de Jesús y de la persona de Dios, Y también, evidentemente, del Espíritu Santo, que es el que está con nosotros ahora todos los días hasta el fin del mundo. Hablemos del conocimiento progresivo. Este conocimiento forma parte de las dos formas que hemos descrito y descansa en 1 de Juan capítulo 1, versículo 1, que usted puede leer, pero yo también se lo voy a leer aquí. Lo que era desde el principio, dice Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocando al Verbo de vida, esto es lo que os anunciamos. Es por este orden que llegaremos a conocer a Dios. Un conocimiento que empieza por el oír. Alguien nos habla del Evangelio y de alguna manera se revela en nosotros la persona de Jesús y el misterio de la cruz. Es indispensable oír la palabra para conocer a Dios. Recuerde que Dios ha establecido que los hombres se salven por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Por lo tanto, es necesario oír para que podamos recibir el mensaje del Evangelio. Es indispensable oír la palabra para conocer a Dios. Y de ahí empieza la progresión en el conocimiento que nos lleva a considerar el proceso mismo, desembocando en los estados de relación que podemos llegar a tener con Dios. Estados de relación que, si bien no los tenemos escritos, están desarrollados en las diferentes formas en que los discípulos tuvieron conocimiento de Jesús, que lo vamos a dar seguramente en otro momento. El proceso es, como hemos dicho, primero oímos, después lo vemos con los ojos espirituales, evidentemente, y es cuando encontramos el contacto espiritual con Él. Luego lo contemplamos en un contacto más íntimo que hemos definido anteriormente como adoración, y por último llegamos a tocarlo con nuestras manos, todo en un sentido espiritual y profundo, que esto solamente van a entender aquellos que hayan tenido experiencia personal con Jesús en esta área. Digo todo en un sentido espiritual y profundo. De todos modos, este proceso que estamos desarrollando va acompañado por el arbitraje de las Sagradas Escrituras. Es muy importante que entendamos la importancia del conocimiento de Dios a través de las Sagradas Escrituras. En este conocimiento progresivo se produce un estado de relación con Dios que está narrado en las Escrituras en diferentes formas. El proceso se consolida con los estados de relación, que el contacto espiritual y escritural es a saber. Primero, somos hijos de Dios. Es imprescindible ser hijos de Dios. Pero curiosamente, debatía una vez con alguien, el ser hijo de Dios no es la relación más importante o más elevada con Dios. Ser hijo de Dios es imprescindible
para poder alcanzar los estados de relación. Pero ser hijo de Dios, pues incluso hay, como dice la palabra, el hijo de perdición. Por lo tanto, ser hijo de Dios es importante para alcanzar los siguientes estados de relación. El siguiente paso después de ser hijo de Dios es ser discípulo del Señor. Esto fue lo que hicieron los apóstoles. Ellos primero nacieron, fueron limpios por la palabra, después se hicieron discípulos del Señor, le seguían, aprendían, le escuchaban, permanecían con Él todo el tiempo, porque estaban discipulándose. Y esto es el camino que debemos de seguir todos. Hijos de Dios, discípulos del Señor. Una vez que el discipulado se establece en el creyente, su siguiente paso es convertirse en un siervo de Dios, un siervo que obedece las instrucciones de Dios, incluso sin que tenga explicaciones. El siervo obedece sin que se le explique la causa por la cual se le manda alguna de las cosas. Y esto fue lo que hicieron los discípulos. Fueron comisionados a diferentes lugares, ellos fueron, predicaron el Evangelio, anunciaban que el Mesías estaba entre ellos, que vendría, que los bautizaría con el Espíritu Santo, y por lo tanto cumplieron la función de siervos. Es otro estado de relación. Hijo de Dios, discípulo del Señor, siervos de Cristo. Los discípulos, cuando escriben sus cartas, siervos, te dicen siervos de Jesucristo. El siguiente estado de relación que encontramos en las Escrituras es la de amigos del Señor Jesús. Amigos como fue Abraham, amigo de Dios. Dios llamó a Abraham su amigo. O sea, por lo tanto, es un estado de relación que existe en las Escrituras y que te lo voy a mencionar también porque está escrito. Jesús les dijo a sus discípulos: ya no os llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino os llamaré amigos. Es decir, a partir de este momento que los discípulos alcanzan ese estado de relación de amigos de Jesús, pues ellos están dispuestos incluso a hacer lo que Jesús dijo, de que no hay mayor amor que el que un amigo dé la vida por su amigo, que alguien dé la vida por su amigo. Entonces, Jesús ya consideró a sus discípulos más que siervos, más que discípulos, más que hijos de Dios, sino amigos suyos. Y les confesaba y les descubría todos los misterios y las cosas importantes a las cuales ellos tenían curiosidad. A muchas personas Dios no le va a revelar ciertas intimidades de la palabra por cuanto todavía puede que sean siervos o estén discipulándose. Pero si son siervos van a recibir instrucciones, pero no van a recibir explicaciones. Sin embargo, aquellos que Dios o que Jesús considera sus amigos, les explica las parábolas como Él se lo dice, porque ellos les es dado saber los misterios del reino. Y por último, la relación más alta quizás que podamos tener es la de amados de Cristo. En la Biblia tenemos una persona que alcanzó ese estado de relación, que es Juan. Juan era el amado, el discípulo amado. Por lo tanto, tenemos también ese estado de relación de ser amados de Cristo. Así que imagínense, amigos, hermanos, si tenemos trabajo por delante en el desarrollo de nuestro conocimiento espiritual, intelectual e íntimo con Jesús hasta alcanzar estos estados de relación: hijos de Dios, discípulos del Señor, siervos de Cristo, amigos de Jesús y amados de Jesús. Entonces sigamos trabajando porque nos queda mucho por hacer. Bien, por todo lo dicho, aseguramos que podemos llegar a la más profunda intimidad con el Señor, a la de ser amados, teniendo siempre en cuenta que somos la iglesia de Cristo, es decir, no el individuo, sino el conjunto del pueblo de Dios. Para no entrar en el orgullo espiritual, es indispensable saber que toda relación íntima con Cristo la debemos tener como iglesia, no como individuos. Los individuos, los llaneros solitarios, no son una buena cosa para la iglesia. Son las personas que viven y conjuntamente con los demás cristianos sus experiencias personales. Así no entramos en orgullo espiritual. Es indispensable saber que toda relación íntima con Cristo la debemos tener como iglesia y no como individuos en particular. Aun cuando nos encerremos en nuestra cámara secreta, nosotros hemos de tener una
Tenemos que tener una intuición de conjunto, de iglesia, de pueblo de Dios. Muy importante esa puntualización. Bien, hasta aquí. Este es el punto número 2. El siguiente va a ser este que tienen ahora en la pantalla, que lo vamos a desarrollar en un siguiente vídeo, ya que hemos cubierto más o menos los 30 minutos de este punto 2. Y por lo tanto, en el siguiente hablaremos de ese punto 3, en el cual vamos a desarrollar la identificación con Dios, los elementos que nos identifican con Dios y con Jesucristo. Lo comentamos en el próximo vídeo. Bendiciones.